Hola. ¿Cómo está tu hermana? ¿Estoy bien? ¿Cómo estás? Estoy bien, hermana. Creo que te has olvidado de nosotros. ¿No nos llamaste? No, no es así, Karen. En realidad, me reuní con mi hijo después de tanto tiempo. Todo saltó fuera de la mente. Está bien, hermana. Solo no te olvides del trabajo por la que te has ido. ¿Qué pasó, hermana? ¿Por qué estás tranquilo? Después de ir allí, ¿has cambiado tu decisión? Karen, en realidad cuando vengo aquí, Hermana, por favor no me hagas perder la esperanza. Lo sé. Sarit también piensa. ¿Qué Saba está loca? Él no se opondría si ella fuera normal. Karen no es así. Saba es muy querido por Sarit. Hermana, entonces persuadirlo, convencerlo de alguna manera. O mi hija se volverá completamente loca. Mira, hermana. Nunca te he preguntado nada en toda mi vida. Este día, te pido la vida de mi hija. Solo tú puedes persuadir a Sarit. Él no te negará. Hermana, haz que esté de acuerdo de alguna manera. Por favor, hermana. मैं तेनू समझा कि ना तेरे बाजू लगदा जी मैं तेनू समझा कि ना तेरे बाजू लगदा जी तू की जाने प्यार मैं करां इंतज़ार तेरा तू दिल तू यो जान मेरी मैं तेनू समझावां कि ना तेरे बाजू ¿Estás bien? Nassim. Sí, señor. ¿Quién puso el tapete aquí? Sabes. Señora, estaba a punto de caer aquí. Lo siento, Siri se puso aquí debido a la lluvia. No debería haber nada aquí que pueda hacerte resbalar. Lo siento, señor. Recogerlo. Tómalo. Continuar.
qué te preocupa, Sarik? Gritarle a los sirvientes así. Nunca te había visto así. Hay muchas complicaciones en el parto de Zoya. Ella se ha vuelto muy débil. Ella no come bien. Ella solo se estresa. Deberías casarte ahora. Madre, pero Zoya no está en tal condición. Estoy hablando de ti, Sarik. No sobre Zoe. Ella no tiene nada que ver con este asunto. ¿De qué estás hablando? Lo sabes muy bien. Amo a Zoya. Pero ella no te quiere. Ella no se casará contigo. Ella no tiene espacio en su corazón para ti. ¿Por qué te engañas a ti mismo? Está bien que la ayudaras. Le diste cobijo en tu casa. Pero para controlar su comida, llevándola al doctor, no es tu responsabilidad. Tú no eres su esposo. Te olvidaste de ti mismo por el bien de Zoe. Y no puedo verte así. Es mejor que te cases. Madre, me voy. ¿Lo pensaste? Ven, siéntate aquí. Ahora dime lo que te molesta. Es que estoy enamorado de Zoya. O que ella no me ama. Sarik. Quiero que te cases lo antes posible. Madre, cuando sabes que amo a Zoya, significa que quiero casarme con ella. Entonces, ¿por qué tanta prisa? Zoe no te necesita para nada. Para ella bastan los recuerdos de su marido. Alguien más te necesita tanto, hijo. ¿De quién hablas? Sabas. Hijo. Por favor, cásate con Saba. ¿Qué? ¿Casarse con Saba? ¿Cómo puedo casarme con Saba? ¿Qué quieres decir? Hijo mío, es muy importante que Saba se case. Para estar saludable. Que también con una persona así. ¿Quién puede quitar todos los miedos de su mente? Y todo esto. Solo tú puedes hacerlo. Madre, ¿qué te pasó? Esto es imposible. Tratar de entender, Sarik. ¿Entender qué? Se trata de la vida de Saba. Karen tiene tantas esperanzas de ti. Saba es como mi hermana menor. ¿Cómo puedo casarme con ella? ¿Cómo puedes decir eso? ¿Cómo todos ustedes siquiera pensaron en eso? Negar, tío. Nunca me niegas nada antes. Madre, no puedo aceptar esto en absoluto. No puedo casarme con Saba. Tienes que casarte con Saba. Le he dicho que sí a Karen. Sí, hermano, ¿cómo te fue con tus compras? Fue muy bueno. Mira aquí.
¿Cómo es? Mira, Es bueno. no puedo creer que estoy haciendo compras para mi hija. Pensé que Sarik se negaría a este matrimonio. No sabía que él aceptara tan fácilmente. Pero le creí a mi hermana completamente. Hermana no puede decepcionarme. Sí, ella no hizo ningún favor. Era su deber. Le has hecho favores toda tu vida. Por esos favores, le estamos pidiendo un alto costo. Bueno, tampoco es así. Dios no lo quiera, nuestro Saba no es un paciente lisiado. Dios la bendiga, es joven y hermosa. Y ella estará sana después del matrimonio. ¿Qué más quieres, Sarik? Ok, deja ese asunto. Dime, ¿hablaste con Saba al respecto /diagonal? No. No he hablado con ella. No pude entender. ¿Cómo reaccionará ella en tal situación? Ella puede volverse completamente inestable. Soy consciente de ese riesgo, pero también es muy importante hablar con ella. ¿Has empacado? ¿Qué tan rápido? También puede hacerlo después de unos días. El asunto debe hacerse lo antes posible. Las convulsiones de Saba están empeorando cada día. No estoy lista todavía. Necesito algo de tiempo para hacerme entender. Para aceptar esta realidad. Para aceptar la realidad. Es importante salir de los sueños. De lo contrario se vuelve muy difícil enfrentar la realidad. ¿Quieres decir algo importante? Sí. Realmente. Tengo que ir a la ORE por unos días. Con madre. ¿Estarás bien? Quiero decir, ¿tendrás algún problema viviendo aquí solo? No te preocupes por mí. Tengo que pasar toda mi vida solo. Es bueno tomar el hábito ahora. Cuídate. Sarik. Te ves un poco preocupado. ¿Está todo bien? Es muy difícil caminar del sueño a la realidad.
मैं तेनू समझावां कि ना तेरे बाजों लगदा जी मैं तेनू समझावां कि ना तेरे बाजों ¿Cómo? ¿Qué es, hermana? Se sentía como si hubieras perdido el camino a casa. Te tomaste tantos días. ¿Y Sarik? ¿Solo te interesa vivir allí? Saba te recordaba todos los días. Saludos. ¿Cómo estás? Gracias a Dios estoy bien. No sé cómo expresar mi gratitud hacia ti. Me has hecho un gran favor. Tío. ¿Qué dices, Kareem? Como es un favor. Lo has traído como a tu propio hijo. Y los hijos siempre apoyan a sus padres. Los hijos no hacen ningún favor a sus padres. Solo cumplen con su deber. ¿Qué te parece, hijo mío? ¿Qué sucedió? ¿Seguirás hablando aquí? Siéntate, hijo mío, siéntate aquí. Sí, siéntate. ¿Cómo estás, Saba? Hermano Sarik. Hermano Sarik. ¿Dónde fuiste? Te extrañé mucho. Sabes, cuando no estás me da mucho miedo. ¿Y por qué tardaste tantos días en llegar? ¿Por qué tienes miedo? Tienes a todos aquí. Tío, tía, mi madre. Sentar. Pero no estabas aquí. Escuchar. Que si volviera otra vez, ¿quién me salvara de él? Eso no sucederá. Él nunca vendrá aquí. No necesitas tener miedo. Ok. No tendré miedo. Porque has venido. Ahora no te voy a llevar a ningún lado. Ahora me quedaré contigo para siempre. Y no te dejaré ir. मैं तेनू समझावां कि ना तेरे बाजों लगदा जी मैं तेनू समझावां कि ना तेरे बाजों लगदा ¿Por qué no comes bien? ¿Por qué comer tan menos? No quiero comer. A veces tienes que hacer lo que no te gusta. No le hagas caso al corazón, te puede hacer daño. Déjame darte. No tanto. Por favor, no. Vamos a comerlo. Tienes que terminarlo todo. Cómelo rápido, también hay postre. Empezar. सुंझिया दिल दिया गलियां सुंझिया मेरिया बाबा आजा तेरिया खुशबुओं लब दिया मेरिया सावा ¿Qué? ¿Mi matrimonio? Sí, hija. Todas las chicas se casan. Y eres nuestro único hijo. Estamos muy emocionados por tu matrimonio, hija. No, madre. No quiero casarme. Las hijas no pueden quedarse siempre en casa de sus padres. ¿Tienen que irse un día? Pero madre. Yo. No quiero casarme. Madre. Le tengo mucho miedo. Mi amor, todo estará bien. Una vez que estés casado,
Entonces todos tus miedos y terror se habrán ido. No, madre. No entiendes. No puedo casarme, madre. No quiero casarme. No quiero casarme. Pero mi hija, ¿por qué? Porque me aterran los hombres. Estoy aterrorizado de la forma en que se ven. Me siento sofocado. Me siento sofocado. Tú no estás entendiendo, yo no quiero casarme. Ok. Pero no tienes miedo de Sarik. ¿Hermano de Jerez? Te vamos a casar con Sarik. Tío, eso no está bien. Podemos encontrar otro chico para Saba. No puedo confiar tanto en nadie más. Te creo mucho, Sarik, mi hijo. Para mi hija. No puede haber mejor compañero que tú. ¿Matrimonio con Sarik? ¿Cómo es posible? Él es como mi hermano mayor. ¿Por qué no estás entendiendo? No puedo casarme con Saba. Siempre la he visto como una hermana menor. Ustedes dos no son hermanos. Sarik es el hijo de tu tía. Él es tu primo. Hija, ambos pueden casarse. Mi matrimonio. Con el hermano Ali. No. No puedo estar de acuerdo. No es posible. No es posible. No digas eso, hijo. Eres mi última esperanza, hijo mío. ¿A quién puedo pedir ayuda si no es a ti? Te estoy pidiendo. Te lo ruego. Tío, ¿qué estás haciendo, por favor? La vida de mi hija está bajo tu control ahora. Evitar que se vuelva loca. Por favor, cásate con Saba. Por favor, cásate con Saba. Porque no me entiendes. No quiero casarme. No quiero. Ok, mi amor, no te obligamos. No hay por qué alterarse. Escúchame con atención. No quiero estar casada, madre. Ahora no. Nunca. Nunca hables de eso otra vez. ¿Cómo voy a cumplir esta relación? Y Soya. ¿Cómo la sacaré de mi corazón? No está en mi control. Entonces, ¿qué vas a hacer, Sarik? Te vas a ir de Saba. La mujer. Que te necesita desesperadamente para vivir una vida normal y segura. Para esa chica. Quien no te necesita para nada. Madre, pero tú sabes lo que Soya significa para mí. ¿Y Saba? ¿No es tu deber ayudar a Saba? Un hombre que pasó toda su vida para criarte como su hijo. Hoy te necesita. ¿Te alejarás? Hay mi amor de un lado. Y el deber por el otro. No sé qué hacer. Eso es lo que tienes que decidir, Sarik. Antes de tomar cualquier decisión. Recuerda una cosa. Tu tío te ha hecho muchos favores. Usted tiene este estado hoy gracias a él. Madre, ¿cómo puedo hacerte entender? Las relaciones no se hacen así. Puedo cuidarla mañana como un hermano. Pero no puedo hacerle justicia haciéndome marido. Ok. Piénsalo.
Saludos. Sí, déjame hablar con Soya. Sí, señor. Señor. La señora me está diciendo que le diga que ella está durmiendo. सुलझिया सुलझिया दिल दिया गलियां सुलझिया मेरिया बाबा आजा तेरिया खुशबुआं लब दिया मेरिया सावा तेरे Soya. No me has dejado otra opción. ना तेरे बाजू दाजी Saba no vino a desayunar. Sarik desde que te fuiste ha estado encerrada en su habitación. Ella no va a ninguna parte. Ella ni siquiera sale o se sienta a hablar con nosotros. Pero después de que vengas. He visto a mi hija sonriendo después de tanto tiempo. Déjame llamarla. Oye Saba, esta Saki te iba a llamar. Vamos a desayunar. Ustedes dos no son hermanos. Sarik es el hijo de tu tía. Él es tu primo. Hija, ambos pueden casarse. ¿Qué sucedió? Vamos. Saba. Mi Saba no te lo va a perdonar fácil. No sabes que había hecho tantos planes. ¿Dónde quieres ir hoy? En ningún lugar. ¿Por qué, hija? Habías estado esperando a Sarik durante tanto tiempo. Sí, pero no quiero ir ahora. Porque hija tú. Te dije. No quiero ir, así que no quiero ir. Así que dime algo, Saba. No vas a dejar este asunto. ¿Cuántas veces te he dicho que no me quiero casar con nadie? No con el hermano Sarik en absoluto. Hija. Si quieres que esté contigo toda la vida. Después. Tienes que pensarlo. Sí, entonces, eso no significa que me casaré con el hermano de Sarik. Él puede quedarse conmigo de todos modos. De esta manera no puede vivir contigo toda su vida. Ahora mira. Sarik se casará algún día. A su esposa no le gustará que esté pasando tiempo contigo. Estará lejos de ti por el resto de su vida. No, no. El hermano Sarik no es así. Él no es así. Hija, él no está así hoy.
pero no hay garantía de que no cambie después del matrimonio. Mira, querida. Ninguna esposa puede soportar que su esposo pase tiempo con otra mujer. Sarik ni siquiera te hablará entonces. Si quieres que Sarik esté siempre contigo y te apoya, entonces, hija, solo hay una manera. Tu matrimonio con Sarik. Matrimonio. Esto es para ti, mi hija. Estos brazaletes te quedan muy bien. Dios te bendiga, mi niño. Y mi hija se ve muy hermosa. ¿Sí, has preparado? Hermana, mira, mi hija se ve muy hermosa. Como princesa. Dios la bendiga. Ella se ve muy bonita. ¿Me veo bonita? Sí. ¿Yo soy bonita? Saba. ¿Yo soy bonita? Saba. Saba, ¿qué haces, Saba? No, madre, no quiero verme bonita. ¿Qué estás haciendo? No quiero verme bonita. Hay muchos invitados afuera. No me importa nadie. No le tengo miedo a nadie. Quiero verme fea, no quiero verme bonita. Ok, hija, cálmate. No quiero verme bonita. Hija, cálmate. No quiero verme bonita. Mi querida, cálmate. Quiero verme fea, no quiero verme bonita. Quiero verme fea, no quiero verme bonita, no quiero. Saba, hija, dame la mano. Vamos, todos están mirando. Vamos, mi hija. Mi buena hija.
Dijiste que Saba será normal después del matrimonio. Entonces, ¿por qué ella está reaccionando así? Mira, te dije que te casaras con Saba. Pero no te dije que la casaras con hombre. ¿A quien consideró como su hermano toda su vida? Ella no ha podido recuperarse de un trauma. Y le has dado otra preocupación. Ella está más preocupada con eso. ¿Conoces a Sarik? Ha pasado toda su infancia con Saba. Él está más cerca de ella que nosotros. Y no le puedo creer a nadie más que a Sarik. Porque creo que Sarik cuidará de mi hija más que de mí. Señor Kareem, tu hija no está en tal condición que puede aceptar fácilmente cada cambio en su vida. Y un cambio como este que es tan impactante para ella. Déjame explicarte. Para tu hija, aceptar a cualquier hombre en forma de esposo en su vida no es muy fácil. Y ella considera a Sarik como su esposo. Por eso es muy complicado este asunto. ¿Qué quieres decir? Mira, señora Kareem. Saba tardará un tiempo en aceptar a Sarik como su marido. Y Sarik necesita pasar este tiempo con mucha paciencia. Así que, ¿qué sugieres? Sarik necesita pasar el mayor tiempo posible con Saba, para que él pueda hacerla consciente de esta nueva relación. Y Saba la puede aceptar en esta nueva relación. Todo esto puede suceder incluso después del matrimonio. Mira, señora Kareem. Tu hija no es normal. Y a menos que ella no se sienta cómoda con Sarik, lo recomiendo posponer este matrimonio. Sí. Su jugo, señora. ¿Por qué te preocupas? ¿Qué problema, señora? Este es mi deber. De todos modos, Sir Sarik me ha dado instrucciones estrictas. ¿Qué instrucciones? No comes por la mañana. Por eso el señor ha ordenado que te tengo que dar jugo fresco 2 a 3 veces al día. Señora. Sarik, señor, es muy amable. No nos regaña mucho. Pero esta vez nos ha instruido que no debe haber negligencia en este asunto. ¿Qué comiste? ¿Cuánto comiste? Él sigue tomando actualizaciones en el teléfono. Tengo. Por favor, bébelo, él llamará en un rato. Gracias. Muchas gracias. Lo sabes naturalmente. Eres cariñoso y amable. Cuando te veo, veo la esperanza de que Saba se recupere. Dios te recompensará por eso, hijo mío. Definitivamente. Sarik, ¿qué estoy escuchando? ¿Vas a volver? Sí, tía. Realmente. Hay una obra importante en Bahawalpur. Pero te necesitamos aquí también. Te dije que el fisiatra nos dijo que
Es muy importante para ti pasar tiempo con Saba. Y te vas. ¿Quién va a ver a Saba aquí? No se va a otro país, volverá. Si Dios quiere. Intentaré venir pronto. Está bien. Pero no estés tan ocupado en el trabajo que se te olvide que hay alguien esperándote. Hijo. Nunca olvidaré tu favor. Kareem, no dejes este asunto en absoluto. ¿Qué está mal? Saba va a ser su esposa. Es su deber cuidarla. Dime, Sarik, ¿no tengo razón? La chica que luchaba con sus duras circunstancias entró en mi corazón. No me doy cuenta de cómo paso. Pensé que era simpatía. No es simpatía. Es amor. Amo a su madre. La amo. Sarik. ¿Qué estás pensando? No es nada. Acabo de recordar una cosa. ¿Qué sucedió? ¿Estás bien? Sí, tía. Estoy bien. ¿Sabes a lo que deberías ir de excursión? También estarás fresco. Saba también será feliz. ¿Saba? Sí. Saba necesita pasar mucho tiempo contigo. Entonces ella podrá aceptarte como su esposo. Dame 5 minutos, la llamo para salir contigo. Tómalo. ¿Dónde habías ido? Sabes que estaba muy asustado. ¿Por qué? ¿Por qué te asustas? Fui a traerlo para ti. No quiero comer. ¿Lo sabías? Hay hombres aquí que me miran fijamente. ¿Quiénes hombres? Mira ahí está y ahí. Todos me miran fijamente. Saba, todos están trabajando, nadie te mira. No mires bien, me están mirando. Está bien, vete, tómalo. No quiero comer, vámonos de aquí. ¿Ir a dónde? No, por favor, este es un lugar muy malo, comeremos en casa. Vamos de aquí. ¿Qué estás pensando? Nada. ¿Por qué me tocas la mano? Porque no te gusta. No. Deja mi mano. Saba. Deja mi mano. Deja mi mano. ¿Y a dónde me llevas? ¿A dónde me llevas? Saba, nos vamos a casa. No. Me llevas a otro lugar. ¿Por qué te llevaré a otro lado? Deja mi mano. Saba. Deja mi mano. Detén el auto, quiero irme a casa. Madre, sálvame, madre. Por favor, cálmate. Detener el coche, detener el coche. Él me está secuestrando. Alguien ayúdeme. Saba, por favor. Saba, ¿por qué estás creando una escena? Déjame ir, no, para el coche. Saba, por favor. Saba, por favor. No me toques, déjame en paz. Saba, ¿a dónde vas? Te pegas al móvil todo el tiempo. ¿Estás jugando de nuevo? Deja esto y tómate un té. ¿No han llegado? No todavía.
Es demasiado tarde, no sé dónde están estos dos. Es buena hermana. Cuanto más tiempo estén juntos, antes lo harán. Está casado. Antes podrán casarse. Señor, me deja o llama a mis padres aquí. Pero no voy a ir con este hombre. Oye, ¿a dónde llevas a esta chica? Por favor, trata de entenderme. Por tu cara te ves inocente. Y la estás acosando. Ella es mi prima. Callarse la boca. Todo el mundo dice eso. He visto muchos como tú. Siempre que los pillan dicen que es su prima. Habla bien conmigo. Creo que aceptará así, tenemos que llevarlo a la cárcel. ¿A qué estás mirando? Mostrándonos actitud como si fueras un comisario. Te pondremos en la cárcel por una noche. Y tu actitud desaparecerá. ¿Comprendido? Sharik Taimur. C.C. Bahawalpur. Lo siento, señor. Señor. ¿Puedo ir? Sí, señor. Gracias. No me dejes así. ¿A dónde vas? Déjame ir. Para. Cállate, Saba. Te daré una bofetada si lloras ahora. Sentarse en el coche. Karen. Llamar a Sarit y preguntar dónde está. Hermana, te preocupas por tu hijo. Pero mira, no estamos preocupados por nuestra hija. Mira el tiempo Nafeesa. Sarit nunca es tan descuidado. Pero ahora Saba está con Jaim también. Espero que no tengan problemas. El estado de ánimo de Saba es tan impredecible. Hermana, ¿qué quieres decir? ¿Está loca mi hija que creará un problema para Sarik a mitad de camino? La llamada de Sarik. Hijo, en realidad. Anoche. Tuviste que enfrentar un problema debido a Saba. Te pido disculpas en su nombre, Sarik. No, tío, no digas eso. Estoy avergonzado, mi hijo. Karem. No es el momento de hablar de eso. Tiene un largo camino por delante, llegará allí por la tarde. Déjalos ir. Ok, Karen. Iremos ahora. Hermana, tú también te vas, no podrías quedarte. Nuestra casa volverá a estar vacía después de que te vayas. Saba también te extrañará mucho. Respirar. Quiero vivir con mi hijo unos días. Te quieres ir porque esta casa ahora es de los suegros de tu hijo. No te preocupes, pero esta casa es primero la casa de tu hermano. Entonces los suegros de su hijo. Adiós. Ok, Karen. Cuídate. Está bien. ¿Dónde habías desaparecido, Kausar? En realidad, mi esposo fue transferido a Bahawalpur. Y yo no estaba disfrutando sin él. Por eso fui a Bahawalpur también. Ahora, después de muchas oraciones, es trasladado a Lahore. Así que volví también. Mi yerno también trabaja en Bahawalpur. Su nombre es Sarik Taimur. ¿Sarik Taimur? Él es tu yerno. ¿Lo conoces? Sí. Su esposa estuvo un poco enferma hace unos días. Y la revisé. ¿Esposa? Ya debe saber que su esposa está esperando. Él ama tanto a su esposa. Era su esposa la que estaba enferma. Pero él era el que estaba sufriendo. La cuidó toda la noche. Decir la verdad, Nafeesa. Estaba envidiando el destino de su esposa. No sabía que era tu yerno. Tu hija es muy afortunada. Que encontró un marido como Sarik. ¿De qué chica estás hablando, Kausar? Mi hija solo está comprometida con él. No están casados.
Creo que tienes algún malentendido. Usted está considerando a alguien como mi yerno Sarik Taimor. Mi yerno no es un hombre corriente. Él es de allí, de Sarik Taimor. De verdad. Tal vez es posible. Señora, hay una llamada para ti. Siéntate aquí, regresaré después de contestar la llamada. Pero fue ese Sarik Taimor quien me trajo a su esposa. Oye. ¿Se te ocurrió algún nombre para el bebé? ¿Por qué? ¿Qué estás mirando? Quedan pocos días, algo habrás pensado. No. Si Izmir estuviera vivo, tal vez. Si no te importa. Pensé algunos nombres. Si es una niña. Zumbul. Si es un niño entonces. Mismoer. ¿Cuál es el problema? ¿No te gustaron los nombres? Los nombres son muy buenos. Ok, muy bien. Entonces es definitivo. Si es niña entonces Zumbul Sharik, si es niño entonces Samir Sharik. Esmirna. El nombre de mi esposo es Ismi. Por supuesto. Esmirna. Zumbul Esmirna y Samir Esmirna. Desde que te has ido, Saba es aún más silenciosa. Le diré a Saba que se prepare y venga. Ustedes dos deberían ir de excursión. No, Cynthia. No creo que sea apropiado. Podemos encontrarnos dentro de la casa. ¿Por qué, hijo? Este es el momento adecuado para que salgan juntos. Pasar tiempo juntos. Saba se siente incómoda en lugares públicos. Hubo problemas la última vez que se crearon debido a eso. No debemos forzarle cosas así, ella siente pánico. ¿Está ella en la habitación? Saba. ¿Cuál es esta condición de la habitación? Te lo he dicho muchas veces. No tires las cosas con enojo. ¿Estás enojado conmigo? ¿Quién te lo dijo? Esta no es la respuesta a mi pregunta. ¿Estás enojado conmigo?
Nunca puedo estar enojado contigo. De verdad. No importa lo que pase. ¿No te vas a ir conmigo? ¿Qué pasó, Saba? ¿Alguien te dijo algo? Realmente. Fui grosero contigo ese día. Perdón. Estaba muy asustado, hermano Sarik. No sé qué pasó ese día. No pude entender. Y cuando te fuiste, pensaba que estabas enfadado. Nunca volverás. Y ni siquiera me conociste antes de ir. Hola, niña tonta. Nunca puedo estar enojado contigo. Entonces prométeme que nunca me dejarás. Siempre te quedarás conmigo. Te prometo. Nunca te voy a dejar solo. Gracias. Ahora elige todas estas cosas. No vuelvas a actuar así. Promesa. Hoy, hice tu café con mis propias manos. Gracias. ¿Qué pasó, Nafesa? Estás constantemente sonriendo hoy. Viniste que Sarik vino aquí para encontrarse con Saba. ¿Cuál es el uso? Después del compromiso, Saba también comenzó a temer a Sarik. Pero Saba se reunió con Sarik como si nada hubiera pasado. Es difícil de creer. Pero la he visto sonriendo con Sarik. Sus medios. Nafesa significa. Sikareem. Esto significa que ella se está volviendo normal. Nuestra hija se está volviendo saludable. Y tal vez ella ha aceptado a Sarik en una nueva relación. Muchas gracias, Dios. Todo sucedió debido a Sarik. Que Dios la tenga feliz. El café se siente más sabroso ahora. Yo sé eso. No estás contento con la relación. Pero hijo, no puedes intentar ser feliz. No es una relación. Que los seres humanos se hacen felices unos a otros. Su compromiso. Puedo ser paciente con el compromiso. Pero no feliz. Aquellos que son pacientes encuentran satisfacción. No se quejan, hijo. ¿Qué puedo hacer?
Solo yo sé el dolor que estoy pasando. Nunca la vi de esta manera. ¿Cómo puedo estar satisfecho? No es fácil para nosotros ser marido y mujer cuando nos considerábamos hermanos. Al cambiar el nombre, los sentimientos no cambian. Estoy siendo paciente, pero no satisfecho. ¿Por qué lo trajiste? ¿Dónde está Nassim? Le dije que lo dejara. Sentar. Quería hacerte. Lo sé, pero de todas formas. En tu condición. El doctor dijo que necesitas descansar. Sí, pero si descanso todo el día. Quería hablar de algo importante contigo. Después de la entrega. Quiero comenzar mi práctica de nuevo. No puedo depender para siempre de ti. Y un día tengo que irme de todos modos. Es mejor para mí que yo. Que no dependo de nadie. ¿Quieres irte lejos de mí? No necesitas escapar de mí o de mi amor. Yo. Me voy a casar con Saba. No deberías tener problema en quedarte aquí. Sí. No. ¿Cómo puedo vivir aquí? Has hecho tanto por mí. A tu esposa no le gustaría que viva aquí. No puedo vivir aquí. No, en realidad yo. No quiero que te vayas de aquí. No tendré ningún problema con que te quedes aquí. Pero sí. Pero si te vas de aquí, estaré preocupado. Yo no mi nombre. Al menos puedo darte protección. मैं तेनू समझां कि ना तेरे बाजों लगदा जी मैं तेनू समझां कि ना तेरे बाजों लगदा जी। ¿Qué estás pensando, querida? Tía tiene razón, madre. En el mundo también hay gente buena. ¿De qué estás hablando? Hermano Sarik. Sarik hermano es muy agradable. Pero madre, ¿cuándo vendrá? ¿Lo extrañas? Entonces ve a llamarlo y dile cuánto lo extrañas. Entonces verás que vendrá a tu encuentro.
Escuchar. Deja de llamarlo hermano. Te he dicho muchas veces que no es tu hermano. De verdad. Después. Entonces, ¿cómo debería llamarlo? Solo Sarik. No. Se siente muy extraño. Al principio te resultará extraño. Pero una vez que tienes el hábito, entonces no será extraño. Te gustará. Ve y llámalo. Y debes decirle que lo extrañabas. ¿Está bien? Sí. Ve, mi amor. Pero madre. Vendrá después de llamarlo. Si él vendrá. Déjame ir a llamarlo. Vamos. Madre. Saba. Mamá, cuéntame sobre la condición de Saba tan pronto como llegues. No sé cuál será su condición. También deberías haber venido conmigo. Pero madre. No puedo dejar a Zoya en esta condición. Pero Sarik, que les diré a Nafeesa y Karim. Por eso no has venido. Diles que estoy ocupado, vendré una vez que esté libre. Pero Sarik. Madre. Conoces la condición de Zoya. Ella tiene un embarazo complicado. Es necesario que me quede aquí. Y Saba te tiene con ella. Ella tiene un tío y una tía para cuidarla. Vamos. ¿No es mejor si ella está ingresada en el hospital? Admitirían si fuera necesario. Pero es una pequeña herida. Nafeesa, te he dicho muchas veces que no la dejes sola. ¿No prestas atención, Kareem? ¿Cuánto puedo cuidar de ella? Estoy cerca de ella todo el tiempo. ¿Debería atarla conmigo? Y ella también se irrita fácilmente. Ella es mayor ahora. Ya no puedo con ella. Ella ha crecido. Sin embargo, ella no lo sabe. Un juicio tan extraño. Estamos tan indefensos. Sabes, Nafeesa, a veces me encuentro con todo esto. Sin sentido y sin propósito. Tengo todo. Pero no sirve de nada. Es inútil. ¿Cómo está la salud de tu prima? Fuera de peligro. Pero ella aún no es consciente. Eres muy bueno, Sarik.
Cuidas mucho a todos. Tu prima tiene mucha suerte. Que vas a ser su compañero de vida. Para ella soy un hermano. Hermano de Jerez.